¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Bibliopolium, tu canal de desarrollo personal con Daniel Marchán. El día de hoy te voy a explicar 5 técnicas que puedes utilizar para convertirte en un excelente líder capaz de cambiar a los demás sin ofenderlos. Mi intención con este video es que al terminarlo comprendas dos cosas importantes: cómo hacer una crítica en los demás que produzca un cambio verdadero sin ofenderlos, y cómo hacer que los demás hagan de buena manera lo que les ordenes. Así que sin más, entremos en materia. En videos anteriores he dejado más que claro que criticar a otra persona y encontrar sus defectos no aporta nada útil en tus relaciones personales, pues como ya he mencionado, esto solo hará que la otra persona se ponga a la defensiva y trate de justificar su actuar. Sin embargo, si por alguna situación muy particular requieres hacerle ver a la otra persona sus errores, el libro nos da una técnica que debemos aplicar a fin de suavizar su reacción y evitar que nos guarde resentimiento. Lo único que tienes que hacer es elogiar alguna cualidad de la otra persona antes de señalar sus defectos. Una analogía que te puede ayudar a entender esta técnica es pensar en un barbero. Antes de afeitar la barba de alguien con una cuchilla, lo primero que hace es enjabonar la cara para que sea más suave. Bueno, pues esto es lo mismo que tú tienes que hacer antes de decirle a alguien sus errores. Siempre es más fácil escuchar cosas desagradables después de haber oído un elogio. Un ejemplo que en mi opinión ilustra con exceso de claridad esta técnica involucra al presidente Calvin Coolidge. Un día, durante su administración como presidente, le dijo a una de sus secretarias que traía puesto un vestido muy bonito y que la hacía lucir incluso más atractiva que de costumbre. Esta fue probablemente la mayor muestra de aprecio que demostró una secretaria en toda su vida, y el comentario fue tan inesperado que la secretaria enrojeció enseguida. Inmediatamente Coolidge le dijo que no había necesidad de sonrojarse, pues solo lo había dicho para que se sintiera contenta, y le pidió que en adelante deseaba que tuviera más cuidado con los signos de puntuación. Como dije, este ejemplo es perfecto porque demuestra exactamente la psicología que buscamos con esta técnica, aunque en mi opinión no había necesidad de ser tan directos. Empezar con elogios es hacer como el dentista que empieza inyectando novocaína al paciente para posteriormente hacer todo su trabajo sin dolor, ya que la droga hizo efecto. De modo que si quieres ser un buen líder y cambiar a los demás sin ofenderlos, asegúrate de aplicar la primera regla. Empieza con un elogio y aprecio sincero. Esta técnica nos muestra otra manera de criticar a los demás, evitando cualquier tipo de molestia de su parte. Y para ello, en caso de tener que señalar sus defectos, lo único que tenemos que hacer es hacerlo de manera sutil e indirecta. Con esto me refiero a no decirle explícitamente lo que tienen que cambiar, sino más bien haciendo una sugerencia que haga alusión a aquello que deberían de cambiar. Por ejemplo, un día, Charles Schwab, presidente de Altos Hornos de la US Steel, encontró dentro de uno de sus talleres a algunos trabajadores fumando debajo de un letrero que claramente decía que estaba prohibido fumar. Como ya hemos visto en el canal, Schwab era un genio en el arte de tratar a los demás, por lo que evidentemente no les preguntó que si no sabían leer. Su reacción fue acercarse tranquilamente a los trabajadores y le entregó un cigarro a cada uno de ellos, diciéndoles que les agradecería si ese lo pudieran fumar fuera del taller. Claramente los trabajadores sabían que habían desobedecido una regla y terminaron admirando a Schwab, pues les obsequió un regalo que los hizo sentirse importantes y además no los regañó. Esto es precisamente lo que debes hacer cuando vayas a criticar a otra persona. Hazlo de manera tan indirecta que la otra persona no se sienta atacada. No basta solo con elogiar sinceramente como vimos en la regla anterior. Es necesario hacerlo de una manera indirecta, porque si lo hacemos de manera directa, además de ofender el orgullo y el ego de la otra persona, se pondrá rápidamente a la defensiva y te será más difícil cambiarla. Esta técnica es especialmente útil con las personas que se ofenden fácilmente con una crítica directa. Por ello, la próxima vez que vayas a criticar a alguien, asegúrate de seguir la regla anterior empezando con un elogio y combinándola con esta segunda regla para evitar en la otra persona cualquier tipo de molestia. Llama indirectamente la atención sobre los errores de los demás. Otra de las técnicas que puedes utilizar para hacerle ver a otra persona sus errores sin que se moleste es comenzar hablando de tus propios errores. Esto suavizará hasta la persona más delicada, porque de entrada ya estás admitiendo que tampoco eres perfecto. Admitir tus propios errores hace que la otra persona baje un poco la guardia y sea más fácil que simpatice con tus ideas. No es tan difícil escuchar nuestros propios defectos si el que lo hace comienza admitiendo que también está lejos de la perfección. Por ejemplo, en 1909, cuando el Kaiser Guillermo II, también conocido como Guillermo el Arrogante, era el emperador de Alemania, como de costumbre comenzó a decir cosas absurdas durante una visita a Inglaterra. Cosas como que él era el único alemán que tenía simpatía por los ingleses, o que él mismo había salvado a Inglaterra de ser humillada por Rusia y Francia. Ya te podrás imaginar el enorme ruido que generaban sus palabras. Inglaterra estaba furiosa y los políticos alemanes asustados.
lo que hizo que el Kaiser se asustara rápidamente y sugiriera al príncipe Bernhard von Bülow, quien era canciller imperial de Alemania, que asumiera la culpa y dijera que él le había sugerido que dijera esas cosas. A pesar de que von Bülow, por ser político, ya sabía que primero debía elogiar, su reacción inmediata fue decirle al Kaiser que no creía que nadie en Inglaterra fuera a creerlo capaz de aconsejar tales discursos, e inmediatamente se dio cuenta de su error. El Kaiser se indignó y enojó inmediatamente, reclamándole que lo estaba considerando un hablador y le dijo que él también podía cometer errores. Ya era muy tarde para un elogio antes de la crítica, así que optó por el único medio que le quedaba. Elogió después de criticar, y como suele suceder, obtuvo buen resultado. El príncipe von Bülow le dijo que estaba lejos de pensar eso, y destacó que tenía más conocimientos que él, sobre todo en las ciencias naturales, área donde él era un completo ignorante y se avergonzaba de ello. Pero le dijo también que a cambio de esa ignorancia poseía algunas cualidades útiles para la política, especialmente en la diplomacia. Rápidamente el Kaiser se puso contento, pues von Bülow lo había elogiado y se había humillado a sí mismo, y le dijo al príncipe que por esas razones se complementaban perfectamente. Ahora reflexiona esto: si unos pocos elogios y humillaciones pudieron convertir a un Kaiser con fama de altanero en un amigo, ¿qué piensas tú que puedes conseguir con un poco de humildad y elogios en tus relaciones del día a día? Por todo esto, la próxima vez que pienses en hacer una crítica o señalar algún defecto en la otra persona, asegúrate de hablar primero de los tuyos con alguna frase como: me da pena corregirte por todos los errores que yo he cometido, y ya verás cómo la otra persona te escucha atentamente. Asegúrate de cumplir la tercera regla: habla de tus propios errores antes de criticar los de los demás. Tal como dice este capítulo, a nadie le gusta recibir órdenes. Más bien preferimos sentir la libertad de tomar nuestras propias decisiones, y este es un problema que generalmente ocurre entre los padres y sus hijos, o entre un jefe en el trabajo y sus subordinados. Y es que, aun y cuando una orden es dada para corregir una mala conducta, si no somos extremadamente cuidadosos y la otra persona percibe aunque sea un poco de violencia en la orden, puede generar un resentimiento que perdure en su memoria mucho tiempo. Por ello, este capítulo nos invita a cambiar las órdenes por preguntas sugestivas que puedan guiar a la otra persona a concluir cuál es la orden que le estamos dando. Por ejemplo, un estudiante terminó bloqueando accidentalmente la entrada a uno de los talleres de la escuela, estacionando ilegalmente su carro. En eso, un maestro irrumpió en su clase preguntando que de quién era ese carro, y cuando el estudiante le respondió, le gritó inmediatamente que lo moviera o lo remolcaría lejos de la escuela. Es un hecho que el estudiante actuó mal al bloquear la entrada, pero desde ese día no solo ese estudiante odió al maestro. Toda la clase entera se molestó e hicieron todo lo posible por hacerle las cosas difíciles y darle problemas a ese maestro. Se pudo haber ahorrado muchos problemas si más bien hubiera preguntado en tono amistoso que de quién era ese carro y sugiriéndole que lo moviera para que los demás pudieran entrar. El estudiante no habría tenido problema alguno en moverlo y ni él ni sus compañeros habrían terminado molestos. Otro ejemplo para ilustrar esta técnica enfocada al mundo de los negocios es el de un gerente general de una fábrica. Tuvo la oportunidad de aceptar un gran pedido que traería grandes beneficios a las finanzas de la empresa, pero sabía que no podía entregarlo en tiempo y forma, por el lapso tan breve de tiempo que tenía y todos los pedidos que tenía ya agendados. En lugar de dar órdenes y presionar a los empleados para que se pusieran a trabajar, los convocó a una reunión general y les explicó cuánto significaría para la empresa que aceptaran el pedido. Y le preguntó a los trabajadores si había algo que podían hacer, como reordenar los horarios laborales o alguna mejora en el proceso a fin de cumplir con el pedido en tiempo y forma. Al final los empleados terminaron proponiendo ideas y le dijeron al gerente que tenía que aceptar el pedido. Tomaron el desafío con una actitud de "podemos hacerlo", y el pedido fue aceptado, fabricado y entregado a tiempo. En ningún momento se les ordenó que trabajaran el doble, ni mucho menos. Sencillamente, ellos mismos se dieron la orden de cumplir con el pedido a tiempo. Utilizar esta técnica hace que sea mucho más fácil que cualquier persona corrija sus errores, pues no lastima su orgullo. Más bien le das una sensación de importancia que hace que quiera cooperar, pues el hecho de tomar parte en la decisión hace que acepte la orden disfrazada de pregunta. Ahora lo sabes. Haz preguntas en vez de dar órdenes. La técnica de este capítulo va enfocada a no hacer que la otra persona se sienta inferior a lo que realmente se considera. Aun y cuando tú tengas la razón y sepas que claramente la otra persona está equivocada, le harás daño si le haces perder prestigio. Y esto es algo que ya hemos visto en videos anteriores, pues su orgullo quedará lastimado. A pesar de lo importante que es, la realidad es que seguramente rara vez te hayas detenido a pensar en el prestigio de los demás. Usualmente corregimos y criticamos sin pensar un instante en sus sentimientos y las heridas que dejamos en su orgullo. Sin embargo, unos pocos minutos de pensar unas palabras de comprensión
pueden hacer la diferencia de cómo una persona se toma la crítica, pues como veíamos en la regla de elogiar antes de criticar, esto suavizará la herida. Por ejemplo, un especialista en marketing de una empresa de alimentos recibió su primera tarea importante, que consistía en hacer un estudio de mercado acerca de un producto nuevo. Cuando llegaron los resultados, se dio cuenta de que había cometido un gravísimo error en la planificación y tendría que volver a realizar toda la prueba. Sin embargo, ese mismo día debía de dar un avance de su proyecto y no tuvo tiempo de comentarle a su jefe de su error. Así que cuando llegó su turno de exponer, estaba temblando de miedo y aún así dio un informe muy breve diciendo que tendría que volver a repetir todo el estudio, y esperó a que su jefe la regañara y le llamara la atención. Pero su jefe no la regañó, por el contrario, le agradeció por su trabajo y le dijo que era normal que alguien cometiera un error la primera vez que tenía una tarea importante. También le aseguró que confiaba que el informe final sería correcto y útil, y delante de todos sus compañeros le dijo que sabía que había hecho su mejor esfuerzo y que la causa del error era su falta de experiencia, pero no su falta de capacidad. La chica salió de esa reunión sin palabras, pues estaba esperando todo lo contrario, y a cambio del trato recibido, se propuso que jamás volvería a decepcionar a ese extraordinario jefe que tenía. Por su parte, el legendario escritor de libros y pionero de la aviación, Antoine de Saint-Exupéry, escribió lo siguiente en el libro del Principito: no tengo derecho a decir o hacer nada que disminuya a un hombre ante sí mismo. Lo que importa no es lo que yo pienso de él, sino lo que él piensa de sí mismo. Herir a un hombre en su dignidad es un crimen. Por todo esto, recuerda que un auténtico líder siempre seguirá la quinta regla: permite que la otra persona salve su propio prestigio. Bueno, lectores, esas han sido 5 reglas para que tú también te conviertas en un excelente líder. ¿Cuál te pareció más interesante? Te leo y respondo en los comentarios. Recuerda también que publico un video semanal todos los viernes y próximamente entraremos al estudio de este libro de finanzas personales para que tú también comiences a generar riqueza. Si realmente sientes que te ha aportado algo con este video, apreciaré si puedes considerar suscribirte al canal y regalarme un like para seguir haciendo más contenido de desarrollo personal. Recuerda que con un comentario en el video ya estás participando por una copia del libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que cierra el 15 de noviembre. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos.